Pablo en el libro de Gálatas reta a la iglesia de Galacias a permanecer firmes en el Evangelio. Hoy en la actualidad, este sigue siendo el mismo mensaje de Pablo a todas las iglesias, permanecer firmes en la verdad. Hoy en Platiquemos queremos hablarles los retos que trae un liderazgo. Comenzamos. Queridos amigos de Platiquemos, les damos la bienvenida a un episodio más de este su espacio, nuestro espacio, donde nosotros podemos conversar acerca de la palabra de Dios, de diversos temas. En el transcurso ya de más de un año, Juan José, hemos abordado varios temas. Hemos tenido también la dicha de tener a varios amigos acá, tanto como pastores, también exponentes en la música cristiana. Ustedes pueden ir a ver nuestro contenido en nuestro canal de YouTube. Acá en Platiquemos, platicamos de la palabra de Dios. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, Valerio. Sí, tal como lo mencionabas, yo creo que en el transcurso de este año, Valerio, que Dios nos ha permitido en hablar en cuanto a su palabra, en cuanto a su reino, de las buenas nuevas, tal como lo dice en la Biblia, Valerio, sí, hemos aprendido mucho. Justamente estas 2 semanas hemos aprendido en cuanto a los desafíos, Valerio, esos desafíos que en vez de verlo como obstáculos, Valerio, debemos de verlo de una manera diferente, como algo de aprendizaje, como cuál es el propósito de Dios. Quizás en vez de usar la palabra ¿por qué, Valerio?, más bien es el ¿para qué? Yo creo que esos han sido el propósito de los 2 episodios, Valerio, pero también en esta noche queremos seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Exactamente, Juan José, y ciertamente en la vida cristiana vienen desafíos, momentos fuertes donde nosotros llegamos a un punto donde decimos: ¿será que Dios sigue conmigo? ¿Será que Dios me sigue amando? ¿Será que Dios está todavía aquí? Pero sin embargo también hay otro lado de esa moneda. Hay momentos difíciles, pero también hay un momento donde nosotros ejercemos un liderazgo, José. Y el liderazgo también trae desafíos, trae muchos desafíos. Y hoy queremos aprender de un hombre que Dios en su misericordia rescató, a pesar de que él hace unos días publicaba una frase que decía: a pesar de siempre nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho es por la gracia de Dios, por su palabra, y siempre es a pesar de nosotros. Siempre es a pesar de nosotros. Dios sigue trabajando. Y es que así fue también en la vida de este hombre, que en su pasado, él no era un cristiano así como nosotros, sino que él era un judío que perseguía a los cristianos, a los que seguían y predicaban de Jesús. Los perseguía, no solamente los perseguía, sino que las autoridades también los respaldaban para ir a perseguir a aquellos cristianos, meterlos a la cárcel, e incluso él conspiró la muerte del primer mártir, Esteban, ¿verdad, Juan José? Hablamos de aquel hombre que en su momento se llamaba Saulo, que de la ciudad de Tarso, pero Dios toma a aquel hombre, aquel criminal, aquella persona con un corazón de piedra, lo moldea y lo convierte en un apóstol, y es el apóstol Pablo. Hablamos de él y acerca de los desafíos que él también nos traza. En Gálatas, él escribe una carta a estos hermanos en la ciudad de Galacia y expone ciertos puntos que vienen siendo muy prácticos, vienen siendo los desafíos para nuestro ministerio, Juan José. Sí, y cuando mencionas a Pablo, o antes de convertirse en Pablo, el apóstol Pablo, Valerio, él cuando se llamaba Saulo, yo creo que todos en su momento, Valerio, nos podemos identificar como Saulo también. Él perseguía a los cristianos, y justamente el libro en donde nos vamos a basar, que es en Gálatas, él mismo empieza a exponer que con odio él perseguía a los cristianos. Pero quizás la pregunta que hoy tal vez hacemos, Valerio, o las personas que nos están viendo, probablemente no son personas que quizás están persiguiendo tal vez a los cristianos, Valerio, pero en sí como que tenemos la esencia de Pablo, Valerio, en cuanto a tal vez no querer escuchar el evangelio.
Pablo mismo en Gálatas llega a decir que yo, por la religión en que estaba, tal vez las otras personas actúan tal vez conforme a su naturaleza, Valerio, pero él llega a decir que es por la gracia de Dios que él me apartó. Yo creo que ese es el mensaje, Valerio, que muchas veces es la gracia de Dios que nos alcanzó a todos. La gracia de Dios, Valerio, nos alcanzó a nosotros también, Valerio, no porque nosotros seamos perfectos. Si no estoy mal, en el libro de Juan, si no estoy mal, él llega a decir que Dios nos amó primero, Valerio. Exactamente. Y es así, todos tenemos un contexto del cual yo diría que no estamos llenos de orgullo de nuestro pasado, pero sin embargo es lo que mencionaba, a pesar de nosotros, Dios sigue llevando su palabra, Él sigue cumpliendo su propósito. Y así el apóstol Pablo, él, después de presentarse, les dice a los hermanos en esta iglesia de Gálatas, les dice, es una carta que les envía, como título aparece aquí, el mensaje de Pablo procede de Cristo. Él les dice, y esto es el primer desafío para nuestro ministerio, es la exposición a la palabra, porque en los versos 11 de Gálatas 1, 11 y 12, dice así: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Por revelación directa de Jesucristo. Esto, Juan José, es un desafío para nosotros. También el mismo apóstol Pablo, recalcando este desafío para el liderazgo, para el pastorado de aquel joven Timoteo que estaba pastoreando. Pablo le dice: mira, quiero que te presentes ante Dios, yo te encarezco delante de Dios, y que tú estés firme en esto, y que seas un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Y es por eso que nosotros, Pablo nos enseña que la palabra, que el evangelio que él predica no es de origen humano. No se trata de lo que él siente, no se trata de algo que escuchó por ahí, de una filosofía, de algún pensamiento, de alguien, de un filósofo. No, él dice: yo no vengo, mi evangelio, el evangelio significa buena noticia. La buena noticia que yo les traigo no procede de mi corazón, no procede de algún hombre, no procede del entendimiento humano, sino que viene directamente del corazón de Dios. Entonces, Pablo lo primero que recalca, porque habían unos falsos maestros que se habían metido y habían engañado a estos hermanos. Y es por eso de que Pablo viene y les dice: miren, lo que yo les enseño, la buena noticia que yo les traigo, es por revelación de Dios, la exposición de la palabra. Entonces resalta la importancia de enseñar el evangelio auténtico, puro, no diluido, no un evangelio light, sino que un evangelio según las Sagradas Escrituras. Y el apóstol Pablo, en el mismo libro de Gálatas, les dice a los hermanos: no es que haya otro evangelio, solo hay un evangelio. Pero él primero nos deja este desafío, como sé, para nuestro liderazgo, que sea que siempre sea expuesta la palabra de Dios. Sí, y cuando mencionas esto, Valerio, en cuanto a la palabra liderazgo, yo creo que muchas veces cuando escuchamos esto, son personas que tal vez muchas veces llegamos a admirar, Valerio. Y en caso de Pablo, y cuando él llega a convertirse en apóstol, Dios mismo le da un gran liderazgo, Valerio, en crecer. Yo creo que ese es el desafío de todo cristiano, de todo hijo de Dios, Valerio, es tener un liderazgo también. Yo creo que al decir líder es avanzar, Valerio. Yo creo que
lo que quiere Dios en cada uno de los cristianos, Valerio, es crecer también, avanzar. Y yo creo que este es el desafío que realmente nos enfrentamos a todos, Valerio, en cuanto a predicar, qué mensaje vamos a entregar. Y yo creo que Pablo nos da estas instrucciones, que el mensaje o el evangelio que él recibió no vino de parte de un humano, más bien es un mensaje divino. Yo creo que muchas veces esto es lo que no debemos de confundir, Valerio. Tal vez un ejemplo, yo creo que muchas veces cuando queremos compartir más el evangelio, Valerio, yo creo que omitimos más la Biblia, Valerio. Yo creo que un error que muchas veces llegamos a hacer es, creo que sustituir la palabra de Dios por testimonios, Valerio. Yo creo que en la Biblia en ningún momento nos resalta esto, y por tu testimonio la persona se va a convertir. Más bien es por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Pero obviamente tampoco queremos quizás omitir los testimonios, Valerio. Sabemos que, o creemos también, Valerio, que nuestro testimonio también, Valerio, puede cambiar la vida de una persona, pero nunca va a ser más fuerte que la palabra de Dios. Y yo creo que justamente esto es lo que tenemos que tener mucho en cuenta, Valerio, tal como lo dijo Pablo. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Yo creo que si estamos cerca con Jesús, si estamos teniendo una comunión con Dios, Valerio, yo creo que Él mismo nos revela. Yo creo que cuando vamos a las Escrituras, yo creo que Él mismo nos enseña, nos revela cuál es el contexto, cuál es el mensaje de esos versículos. Sí, Juan José, y hay algo muy puntual que mencionas, es acerca de sustituir. Tristemente, en la actualidad, Juan José, es tan fácil dejarnos llevar por la corriente, o porque un predicador enseña esto, me gustó cómo lo hizo, aunque no tenga nada de la Biblia, yo lo voy a repetir, yo lo voy a calcar con mis hermanos. Y muchas veces caemos en ese error de sustituir la palabra de Dios por un testimonio, por el pensamiento de alguien más. Y no, Pablo dice, no, mi evangelio viene de Jesucristo, no es de entendimiento humano. Hace unos meses yo compartía parte de un testimonio en mi canal de YouTube, y al final le decía a los hermanos, mi testimonio no te va a cambiar. Mi testimonio sirve para que tu fe sea un poquito más fortalecido, pero nunca mi testimonio va a ser más que la palabra de Dios. Y esto, tristemente, Juan José, en algunas ocasiones hay predicaciones que se basan en un testimonio. O sea, no tenemos nada en contra de un testimonio, pero por eso es un desafío lo que nos enseña el apóstol Pablo. Él dice, mi evangelio no es de entendimiento humano, no se trata de una experiencia humana, porque si bien yo lo vivo, o sea, conmigo fue así, no tiene que ser así con todos. Si Dios a mí me proveyó, porque tristemente alguien dirá, hermanos, yo oré al Señor y Él me dio el trabajo que le estaba pidiendo, así que tú tienes que orar 3 veces al día para que Dios también te dé el trabajo. No es correcto eso no lo dice la palabra de Dios. Ahí estamos cayendo en el error de sustituir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que llevemos nuestra voluntad a los pies de Dios, que Cristo Jesús también nos demostró esto, Juan José. Él, a pesar de ser el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre, Él tenía una voluntad, se lo presentó al Padre. Padre, esta es mi voluntad, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, cuando nos exponemos a la Biblia, Juan José, cuando somos expuestos a la luz de la verdad, ahí es donde encontramos el carril correcto, la vía correcta para dirigirnos. Y es por eso, queridos hermanos, que nuestro liderazgo debe ser fundamentado en la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. No hay otro reglamento en el cual nosotros debemos regirnos o guiarnos, sino que solamente la palabra de Dios. Yo en alguna ocasión lo he dicho a los líderes de la iglesia, hermanos, a lo mejor nuestro reglamento interno dice eso, pero si la palabra de Dios no lo prohíbe, yo no tengo derecho de prohibirlo. Si la palabra de Dios
lo prohíbe, aunque mi reglamento lo permita. Entonces, tenemos que... por eso es un desafío, Juan José, un desafío muy grande, muy fuerte para el ministerio, porque es tan fácil desviarnos, es tan fácil salir del camino e ir por el camino fácil, contarles historias a los hermanos, anécdotas, testimonios. Podemos usarlos a manera de enriquecer la exposición de la palabra de Dios, ejemplos de la vida diaria, ejemplos de la vida cotidiana, algo que me pasó, pero sí va alimentando lo que es la exposición de la palabra de Dios, pero nunca que yo tome un versículo bíblico aferrándose a mi testimonio. No es así, es mi testimonio aportando un poquito, o sea, lo que sí pasa en la vida real al versículo, y no mi testimonio aferrándose a mi versículo, ¿verdad? Sí, yo creo que este es el desafío que nos enfrentamos hoy en día, Valerio. Y creo que si no estamos realmente sujetos a la palabra de Dios, yo creo que es fácil para nosotros, yo creo que aplaudir en la iglesia o decir amén, gloria a Dios, aleluya. Pero si yo creo que estamos muy cerca de Dios, Valerio, llegamos a decir, o creo que nuestro mismo espíritu empieza a rechazar ese mensaje, Valerio. ¿Por qué? Porque está siendo sustituido. Yo creo que algo que debemos de recordar, el mismo apóstol Pablo que escribió a Timoteo, esto lo podemos encontrar en 2 Timoteo 3:16, Valerio, que lo conocemos de memoria, que nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y nos dice de esta manera ya en la última parte, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y yo creo que Pablo también muy bien lo dijo a Timoteo, al joven Timoteo, que realmente toda la palabra, todo lo que está en la Biblia no es una inspiración humana, más bien es la inspiración de Dios, es la misma palabra de Dios que nos permitió, Valerio, que hoy en día podamos leer las mismas palabras de Dios que quizás Él mismo dijo a los profetas, a los apóstoles, y hoy gracias a Dios tenemos esa escritura, y yo creo que es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Yo creo que nuestro testimonio muchas veces, Valerio, sí, yo creo que es de gran ayuda. Yo creo que podemos testificar realmente qué es lo que hizo Dios en mi vida, pero más sin embargo nunca va a poder sustituir la palabra de Dios y nunca va a ser quizás capaz de ser como un espejo, Valerio. Creo que la única manera de ver nuestros errores, el espejo que tenemos, Valerio, siempre será la Biblia. Exacto, José, y es así, queridos hermanos. Si estoy ejerciendo un liderazgo en mi iglesia, no cambiemos la palabra de Dios. Es que es muy aburrido, se me van a dormir los niños, se me van a dormir los jóvenes, voy a hacer algo más en vez de y tristemente, Juan José, nuestros programas a veces tenemos 2 horas de programa, digamos, con niños. Tenemos juegos, tenemos dinámicas que pintamos y hacemos un montón de cosas con los niños, y ser expuestos 5 minutos a la palabra de Dios. No debe ser así. Igual en nuestros servicios de jóvenes, es que si les predico mucho se me van a aburrir y que no sé qué, mejor les cuento chistes, mejor hago dinámicas. No cambiemos la palabra de Dios. Sí, si bien con esto no digo de que no puedes predicar de una manera que los jóvenes te entiendan, que los adolescentes te entiendan, se sientan identificados. Sí podemos usar diferentes métodos, pero tristemente muchas veces yo lo he visto en muchas actividades de jóvenes, a veces hacen dinámicas por hacer dinámicas. O sea, no tiene sentido, no se aferra al tema, a lo que se va a exponer, no retroalimenta nuestro tema. Entonces, no hagamos que nuestra prédica vaya aferrándose a nuestras dinámicas, a nuestros chistes, a los juegos que realizamos, sino que nuestras dinámicas, nuestros juegos, nuestras adivinanzas
vayan aferrándose a la palabra de Dios, para que vayan retroalimentando, para que nosotros podamos vivir, o sea, en este desafío es tan fácil, como lo vuelvo a repetir, es tan fácil desviarnos. Por eso es un desafío seguir hablando, predicando el Evangelio de Jesús en pleno 2024 a las nuevas generaciones. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Las almas de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros niños no necesitan de mi testimonio, no necesitan de mi experiencia, no necesitan de lo que yo pienso. Ellos necesitan ser expuestos a la palabra de Dios, y únicamente a la palabra de Dios, porque en ella encontramos la vida eterna. La palabra de Dios nos revela el Hijo de Dios. Por eso es que tenemos que exponer la palabra de Dios a niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos. Todos tenemos que ser expuestos a la luz de la palabra de Dios, y no un evangelio diluido. Es que esto lo escucho bien fuerte, mejor no les digo esto a los hermanos. Es que este texto se pueden ofender, mejor no lo uso, mejor lo uso fuera de contexto. No, hermanos, sino que vayamos a la palabra de Dios. Mi humilde recomendación es siempre prediquemos sistemáticamente. Si tomamos un tema, concluyamos. No dejemos al aire un tema, sino que si tomamos un tema, concluyamos ese tema, vayamos paso por paso. Si vamos a estudiar un libro de la palabra de Dios, vamos a estudiar una carta, estudiemos la carta a Filemón, versículo por versículo, palabra por palabra, y vamos a ver cómo esas palabras empiezan a transformar nuestras vidas, y no mi testimonio, como sé. Es por eso que podemos vivir en este desafío. El apóstol Pablo lo pudo hacer, Timoteo lo pudo hacer, Tito lo pudo hacer, los apóstoles lo pudieron hacer, miles de hermanos lo han podido hacer a lo largo de la historia, y ahora nos toca a nosotros ser fieles a la palabra de Dios, como José. Creo que, Valerio, nuestra meta más en este siglo que estamos, Valerio, más en el tiempo que ya estamos viviendo en cuanto a la palabra de Dios, Valerio, yo creo que una de nuestras metas tiene que ser buscar la aprobación de Dios, Valerio, en cuanto a presentar el mensaje. Y esto justamente lo podemos encontrar nuevamente en el libro de 2 Timoteo 2:15, que nos dice de esta manera: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad, Valerio. Y justamente esto es lo que mencionabas, Valerio, que muchas veces quizás empezamos a leer la Biblia, pero muchas veces quizás queremos omitir ciertas historias, tal vez ciertas palabras, porque quizás llegamos a decir: no, es que esta palabra hoy en día es muy fuerte. No, es que esta palabra hoy en día tal vez ya no lo podemos usar. Quizás hace 10, 15 o 20 años sí lo podemos usar, pero hoy en día siento que ya no. No, Pablo nos dice de esta manera: no, tú presentas la palabra de Dios, la palabra correcta y de verdad. Y justamente es la aprobación de Dios, es lo que necesitamos para presentar la palabra de Dios, Valerio. Y tal como lo mencionabas, damos gracias a Dios por los testimonios, Valerio. Y yo sé que también nosotros tenemos testimonios, pero que nuestro testimonio que no sea mayor que la palabra de Dios, Valerio. Exactamente, que nuestro testimonio, que nuestra tradición no esté sobre la palabra de Dios. Es el desafío de esta semana, queridos hermanos, queridos líderes. El desafío es mantenernos firmes a la palabra de Dios. Mantener, explicar y usar la palabra de Dios en nuestro ministerio. No un folleto, no un PDF, no cualquier otra historia que no tenga que ver con la palabra de Dios. Este libro parece interesante, pero si no tiene contenido bíblico, mejor deja tu libro por ahí. Toma tu Biblia y Dios te va a ayudar a comprender. A veces no comprendemos a la primera. Leamos y volvamos a leer. Y Dios nos va a ir enseñando poco a poco su palabra y nos va a ir capacitando para el liderazgo que Él te ha encomendado. Así que, queridos hermanos, muchas gracias por la sintonía. Platiquemos
Pueden seguirnos en las redes sociales como Platiquemos GTV. Estamos en Facebook, en Instagram, TikTok y también en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Poco a poco va creciendo gracias a ustedes. Y así también pueden escuchar todos los episodios en Spotify o en cualquier otra plataforma que distribuye podcast. Así que, mis hermanos, un abrazo, que el Señor les bendiga.